8 minutos de la mañana. A esta hora me complace recibir a Carlos Medina, él es director del Observatorio Electoral Venezolano. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Primera Página. Buenos días, buen saludo a toda la audiencia. Bueno, el tema básicamente las condiciones electorales, ya se tiene la fecha, el próximo 20 de mayo, siguen habiendo dudas y ciertamente queremos conversar con usted según su experiencia de cómo se pueden asumir estas condiciones en este momento. Ha sido muy criticado por parte de la oposición el tema de los lapsos, el tema de la anulación de partidos, de la suspensión de partidos y también de la inhabilitación política de algunos candidatos. Pero según ustedes y según su experiencia, ¿votar o no votar en este proceso? Es una pregunta difícil, lo sé, pero un poco para aclarar a la gente, pues, y que sea la gente la que tome su decisión finalmente. Ok, bueno, buenos días. Nosotros somos una ONG que hace observación de los procesos electorales en Venezuela, lo venimos haciendo desde el 2012 y en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo un seguimiento de este proceso electoral desde el propio momento de su convocatoria. Y debo decir que la convocatoria de este proceso electoral deja muchas dudas a los venezolanos, producto de la forma en que se ha establecido el cronograma electoral, que es el que define las reglas del juego de un proceso electoral. Unas elecciones no son nada más el día de la votación. Así es. Unas elecciones es un proceso bastante complejo que integra distintas actividades y todas y cada una de esas actividades se realizan y se establecen en ese cronograma electoral. Ese cronograma electoral es el que determina todas y cada una de las acciones que se van a hacer para que los actores políticos tengan claro cuáles son las reglas del juego. ¿Cuánto tiempo debe tener ese cronograma electoral? Se hablaba de un tema de 6 meses, sin embargo, esta es básicamente menos de 4. Es así, efectivamente, y para poner a tu audiencia en contexto, en esta oportunidad, o este año, mejor dicho, en este año, en Latinoamérica se van a hacer elecciones en 9 países de la región, incluyendo Venezuela, y solamente en el caso venezolano es el cual se ha convocado la elección con tan poca antelación. El que menos tiempo tuvo de convocatoria fue 9 meses, algunos son de 15 meses, y estamos hablando de países de Latinoamérica, países como nosotros, en los cuales la elección, ¿por qué eso se hace con tanta antelación? Precisamente porque ese cronograma es el que establece las reglas del juego. En nuestro caso, se hizo una convocatoria, unas elecciones, primero para abril, y después, producto de ese mismo cronograma tan apretado, se tuvo que alargar el proceso electoral y cambiar la fecha a mayo. Eso es cambiar las reglas del juego después que arranca el juego, y eso definitivamente genera muchas dudas para los actores políticos y para la ciudadanía. Por eso es que actualmente la gente se pregunta, bueno, ¿votamos o no votamos? Y eso es un problema. En Venezuela, según la observación que han hecho ustedes precisamente desde el Observatorio Electoral Venezolano, ¿se puede asumir con estas condiciones que el venezolano puede votar más no elegir? Estas elecciones tienen una característica que para toda elección, uno cuando va a un acto de votación, uno no se encuentra con 100 candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque en un proceso electoral hay unos procesos previos que hacen que democráticamente se escojan, porque si hay 100 personas que quieren ser presidente de la República, los 100 deberían tener derecho a postularse, pero tienen que cumplir unos plazos, unos procedimientos, unos requisitos para ganarse el derecho a aparecer en la boleta electoral. Esos requisitos ocurren antes del día de la elección. Eso es lo que no se está haciendo correctamente en esta oportunidad. El periodo de postulaciones establecido en el cronograma electoral ha sido reducido dramáticamente. Y eso con respecto a nosotros mismos, con respecto a Venezuela. Nosotros comparamos cómo se realizaron las postulaciones, el cronograma electoral completo, pero las postulaciones en particular, de estas elecciones con respecto a las del 2015, y la diferencia en tiempo es abismal. De estas elecciones con respecto a las presidenciales de 2012, que fueron las últimas elecciones presidenciales normales que tuvimos en Venezuela, y esa diferencia de tiempo
es muy, muy alta. De hecho, en este cronograma electoral prácticamente no dio tiempo para que candidatos por cuenta propia y candidatos por grupos de electores pudieran cumplir los procedimientos para inscribirse como candidatos a estas elecciones. ¿Cuál ha sido la variante? La variante para esta reducción de tiempo ha sido un tema político. Mira, no se ve razones por las cuales se hagan estos recortes de tiempo. De hecho, no hay razón por la cual hacer estas elecciones con un cronograma tan apretado y a la carrera en mayo. Las elecciones en Venezuela siempre se han realizado en diciembre. Siempre se han realizado en diciembre. ¿Por qué hacer unas elecciones en mayo? Más aún teniendo en cuenta que la persona que resulte electa va a tomar posesión en enero del año que viene. Entonces, hacer unas postulaciones de esta forma no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación. ¿Ustedes han tenido o han logrado comunicarse con otros entes electorales u otras ONG que tengan la misma misión que tienen ustedes sobre este tipo de irregularidades, si se quiere llamar de esa forma, que ocurren en el proceso electoral venezolano? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo observa la gente? Porque se ha hablado también, y una de las condiciones que exigían los candidatos era que viniera a nuestro país observación internacional. Sin embargo, aquí lo que existe es una figura de acompañante, no de observador. Buen punto. La observación en Venezuela se hace una observación, como tú dices, de acompañamiento internacional, que tiene unas diferencias importantes con respecto a la observación internacional o como se concebía en el pasado. Ahora, la observación de estos organismos internacionales es mucho más limitada porque vienen a hacer su labor o su trabajo, pero en un periodo muy limitado y que se circunscribe alrededor de la jornada electoral únicamente. Pero una observación electoral requiere la observación del proceso completo. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Para los ciudadanos es normal y natural pensar que las elecciones se dan el día de la elección, pero no. Hay mucha gente que trabaja en muchas actividades para lograr organizar un proceso tan complejo y que tiene tantas implicaciones para la vida de todos los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa, señor Medina, y al regreso quiero que conversemos también y tomando en cuenta además las preguntas de nuestra audiencia a través de @primerapágina sobre el secreto del voto. Hoy inicia además la revisión de lo que sería el padrón electoral, el tema de las huellas para evitar voto doble y otros aspectos también que implica el proceso electoral. Si usted tiene preguntas, recuerde @primerapágina. ¿Usted tiene cuenta en Twitter? @oevenezolano. Allí tienen la cuenta en Twitter. Estamos conversando con Carlos Medina, él es director del Observatorio Electoral Venezolano. 7:06, pausa comercial, ya venimos.